Y que aquí tenemos un canal de pendiente fuerte. La pendiente del fondo del canal es S1 y aquí tenemos un canal de pendiente suave, pendiente S2. Después defino lo que es la pendiente del fondo del canal. Okay, muy bien. Entonces, vamos a suponer que la sección transversal de ese canal por facilidad va a ser una sección rectangular y vamos a decir que esto es la profundidad. Después defino qué es profundidad y qué es el ancho. Obsérvese que continuidad dice que caudal es velocidad por área y el área es V por Y. Así que Q es igual a V por V. En canales rectangulares podemos decir que Q entre V es el caudal unitario y eso es igual a V por Y. Solamente en canales rectangulares podemos definir caudal unitario. Por lo tanto, los canales los clasificamos como canales rectangulares y canales no rectangulares. Porque los canales rectangulares, esto permite hacer una gran cantidad de simplificaciones. Muy bien. Entonces, tenemos que el flujo se va a acelerar y va a empezar a hacer así. Y aquí justamente en la entrada, si la pendiente es fuerte, vamos a tener una sección de control. Y en esa sección de control el número de Freund es igual a 1 y se dice que tenemos un flujo crítico. Y cuando tenemos un flujo crítico, la profundidad del agua en esa sección recibe el nombre de profundidad crítica. Y el flujo empezó aquí en reposo. Y aquí vamos a tener un flujo rápidamente variado que recibe el nombre de caída hidráulica. Luego el flujo hace así. Y vamos a tener aquí un flujo gradualmente variado. Y luego aquí vamos a tener un flujo uniforme. Si el canal es lo suficientemente largo. ¿Y por qué se da esta cosa? Porque en un canal la componente del peso paralela al fondo del canal es la que impulsa al flujo. Y si hacemos suma de fuerzas en esta dirección, vamos a tener que esta componente es contrarrestada por la fuerza de resistencia al movimiento debido a el esfuerzo cortante. Así que por todo esto de aquí, que es el perímetro de la sección, vamos a tener un esfuerzo cortante por el perímetro por una de X allí, pongamos un ancho unitario de X. Esa fuerza es la fuerza de resistencia al movimiento. ¿Y qué ocurre? Esa fuerza es una función de la velocidad. Y cuando empezamos en la entrada, esa fuerza vale ¿cuánto? 0. Al ser 0, el flujo sigue acelerándose. Al acelerándose, ¿qué significa eso? Que la velocidad va aumentando. Y si la velocidad va aumentando, esa fuerza va aumentando hasta que llega un momento
en que existe equilibrio entre esta componente y esta fuerza. Y cuando esas dos fuerzas se equilibran, la aceleración del flujo va a ser cero y se va a mover con velocidad constante. Y cuando eso ocurre, decimos que tenemos un flujo uniforme. Pero obsérvese que si la velocidad es variable y el caudal es constante, ¿qué le pasa a la profundidad? Varía. Y si la velocidad fue aumentando, ¿qué le tuvo que pasar a la profundidad? Tuvo que ir disminuyendo. Así que cuando el flujo se acelera, la velocidad va disminuyendo y aquí vamos a tener una profundidad variable y tiene que ir disminuyendo porque el flujo está acelerado, y como la profundidad es variable y esto varía en una distancia significativamente grande, decimos que tenemos un flujo gradualmente variado. Mientras que aquí esto ocurre en una distancia relativamente corta y por eso decimos que tenemos un flujo rápidamente variado. A partir del flujo uniforme ya la altura es... Entonces, si aquí las dos fuerzas se equilibraron, ya la velocidad es constante, y si la velocidad es constante, entonces ¿qué le pasa a la profundidad? Es constante. Cuando tenemos un flujo uniforme y esa profundidad es constante, esa profundidad recibe el nombre de profundidad normal. Así que aquí tenemos la profundidad normal en el tramo 1. Pero cuando cambiamos de pendiente, y aquí las fuerzas estaban equilibradas, al cambiar de pendiente, ¿qué le pasó a esto? Disminuyó, y la fuerza que traíamos aquí entonces va a ser más grande que esto. ¿Qué le va a pasar al flujo? Se va a desacelerar, va a disminuir su velocidad, y si la velocidad va disminuyendo, ¿qué le tiene que pasar a la profundidad? Aumentar. Así que entramos nuevamente en un flujo gradualmente variado. Aquí se va a formar un fenómeno de flujo rápidamente variado que se llama resalto hidráulico, y luego vamos a volver a flujo uniforme, y aquí vamos a tener la Y normal en el tramo. Más o menos esta es una situación posible, no es la única. Este resalto se puede formar antes o después del cambio de pendiente. Entonces, donde el flujo está acelerado, las profundidades disminuyen y vamos a tener un flujo gradualmente variado. Donde el flujo está desacelerado, las profundidades aumentan y vamos a tener un flujo gradualmente variado. Entonces nosotros vamos a tener que analizar cada una de estas distintas situaciones de manera individual, y al final usted debe ser capaz de resolver ese problema. Entonces lo primero que nosotros vamos a empezar es a definir una serie de elementos. ¿Qué es pendiente? ¿Qué es profundidad? ¿Qué es sección transversal? Vamos a definir la energía específica, porque aquí usualmente se trabaja con energía específica. Y luego que tenemos esos elementos, vamos a hablar primeramente de flujo uniforme. Después del flujo uniforme vamos a hablar del flujo crítico, y para eso tenemos que definir el número de flujo. Después que definimos el flujo crítico, vamos a definir el flujo rápidamente variado. Con eso entonces vamos a estudiar energía específica y terminamos con el flujo gradualmente variado. Y después usted analiza cada uno de esos elementos por separado, lo pone todo junto y resuelve el problema. Entonces, más o menos este es un pantallazo de cómo se da el flujo en un canal. Y el flujo en un canal, a diferencia de un conducto cerrado, solamente se produce por la acción de la gravedad. Mientras que en un conducto cerrado el flujo se produce por una combinación de alturas piezométricas, P entre gamma más Z. Muy bien.
Entonces, ¿estamos claros en lo que vamos a hacer? Entonces, una pregunta. Dígame. La fuerza era paralela al canal. Paralela al fondo del canal. Y esta es la componente paralela al fondo del canal. Bien. Entonces, empezamos con sección transversal. Puede ser irregular. O puede ser regular. Y en regular puede ser rectangular o no. Puede ser, por ejemplo, entonces le llama el talud lateral. Puede ser triángulo, puede ser trapecio, puede ser alcantarilla, puede ser elíptica, puede ser semicircular, etcétera, etcétera, etcétera. En este curso generalmente trabajamos por conveniencia con estas cosas bien. Pero la idea es que usted aprenda a trabajar con canales rectangulares y canales no rectangulares, y después que usted sabe trabajar con canales no rectangulares, puede trabajar con cualquier otra sección. Esto lo vamos a usar en el próximo curso de suministro y recolección de agua, cuando estamos hablando de el drenaje pluvial, que se utilizan alcantarillas, o muchas veces en carreteras trabajan con alcantarillas de cajón. Entonces, existe un criterio hidráulico que a veces se confunde con un criterio geométrico. Desde el punto de vista geométrico, esta figura es cerrada. Pero desde el punto de vista hidráulico es un conducto abierto. Y definimos un conducto abierto si el área de flujo es menor que el área del conducto. Y definimos un conducto cerrado si el área de flujo es idéntico al área del conducto. Obsérvese que esto es una poligonal abierta. Así que ahí no podemos definir el área del conducto. Esta es una poligonal cerrada. Ahí podemos definir el área del conducto. Pero el que sea una poligonal cerrada, ya sea lineal o curva, no lo convierte en un conducto cerrado. Así es que en un conducto abierto, desde el punto de vista hidráulico, vamos a tener superficie libre, y en la superficie libre la presión es atmosférica, y por esa razón la presión no afecta al movimiento del flujo en el canal. Y como la presión es atmosférica, hay fenómenos que no se van a dar en canales. ¿Qué fenómeno no va a ocurrir en un canal? Cavitación, porque para que haya cavitación la presión tiene que ser menor que la presión atmosférica. Así que ahí no podrá haber cavitación en un canal. Las cavitaciones solamente ocurren en conductos cerrados cuando las presiones son menores que la presión de vapor de líquido. Muy bien. Entonces, ya sabemos qué va a ser un conducto abierto. En ese conducto abierto, la presión es atmosférica en la superficie libre. No tiene que ver nada con la forma geométrica de la sección, que puede ser cerrada, pero no lo hace conducto cerrado. Las secciones pueden ser irregulares o pueden ser regulares. Las secciones pueden ser naturales o pueden ser artificiales. Las secciones naturales son no revestidas. Las secciones artificiales pueden ser revestidas o no revestidas. ¿Qué significa que tenemos un canal revestido?
que hemos cubierto la superficie con hormigón, lo hemos hecho de acero, de fibra de vidrio, qué sé yo, cualquier material. Entonces, una sección natural, al pasar el agua por allí, va a estar sujeta a los procesos de erosión. ¿Y qué significa que haya erosión? Que la área de la sección transversal y las características de la sección transversal no van a permanecer constantes en el tiempo, va a variar. Entonces ya eso lo dejamos para el curso de posgrado de transporte de sedimentos. Así que en este curso solamente vamos a trabajar con secciones que mantienen su forma. Y para que la sección mantenga su forma, la sección tiene que estar revestida. En pocas palabras, se empieza de menos a más y se nos acaba el curso y nos quedamos en menos que en más, pero vamos a ver bastante y suficiente para que usted tenga una idea de cómo es el flujo en un conducto abierto o canal. Entonces, en este curso nos vamos a limitar a canales prismáticos. Para que un canal sea prismático, la sección transversal del canal tiene que ser constante. Para que sea constante y no ocurra el fenómeno de erosión, tiene que estar revestida. El tramo del canal tiene que tener una pendiente constante. Y como solamente vamos a trabajar en 1D, el alineamiento del canal tiene que ser recto, porque apenas tenemos una curva en el canal, ya el flujo deja de ser 1D y se convierte en 3D. ¿Okay? Entonces, en este curso solamente vamos a trabajar con canales prismáticos. Repito, un canal es prismático si la sección transversal es constante, si el alineamiento es recto y la pendiente del fondo del canal del tramo es constante. Muy bien, entonces generalmente nos limitamos a estas 3 secciones, pero la idea es que usted aprenda esto y vea la diferencia entre esto, y cuando usted sabe trabajar con esto, puede trabajar con esto como lo va a hacer el próximo año o con cualquier otra sección, elíptica, parabólica, qué sé yo. Por supuesto ya se convierte en algo más matemático que algo práctico, y no queremos meternos mucho en matemática, lo que queremos es que usted adquiera conceptos y que pueda manejar los conceptos. Las tuberías corrugadas, ¿en qué sección irían? ¿Cómo se clasificaría? ¿Como prismático, regular? Las corrugaciones para darle rigidez al tubo afecta el flujo, pero la corrugación no es por efectos de hidráulica, es por efectos de mecánica de cuerpo deformable. Usted ha visto esos rebloques, esas tuberías que tienen corrugaciones. Esa corrugación es para darle rigidez al tubo, porque si no tendría que usar nada más tuberías de hormigón y son gruesas en espesor y son pesadas. Entonces usted va a enterrar la tubería. Si usted agarra una tubería y la tubería es así y es de plástico delgadito, usted le echa tierra arriba, ¿qué le va a pasar a eso? Se deforma. Para que pueda resistir esas cosas, entonces le ponen esas corrugaciones para darle rigidez. Por ejemplo, vamos a hacer un experimento. ¿Aguantará esto o no lo aguanta? ¿Ah? Sí. No lo aguanta. Pero con el mismo cantidad de material yo puedo hacer cosas así como esto. ¿Ah? ¿Aguanta o no aguanta ahora? La misma cantidad de material. Yo le doy corrugaciones para que aguante el peso de la tierra que le voy a echar allá arriba. Y si la pongo así, peor.
Entonces es cuestión de jugar con materiales para tener algo que sea más manejable, porque esas tuberías las han visto, que son de plástico, corrugadas, son más livianas, son más fáciles de transportar, más fáciles de colocar, pero si no le pongo esas corrugaciones y le entierro y le echo material encima, se deforman por el peso del relleno. Pero generalmente son circulares y tienen unas corrugaciones internas. Okay. Entonces cae en esta categoría de acá. Bien, muy bien. Entonces, las secciones irregulares, usualmente a esta distancia de aquí se le llama el espejo y se transforman a una sección rectangular equivalente que tiene el mismo área, y a esto de aquí se le llama la profundidad hidráulica, que es el área entre el espejo. Y esa profundidad hidráulica, que más adelante vamos a definir, las que se llaman los elementos hidráulicos, es lo que nos permite definir el número de Froude, V entre raíz de G de H. Y el número de Froude nos va a permitir clasificar el problema como flujo subcrítico, como flujo crítico o como flujo supercrítico. Y si el flujo uniforme es subcrítico, la pendiente va a ser suave y esto va a ser mayor que la Y crítica. Y si el flujo uniforme es supercrítico, la Y normal va a ser menor que la Y crítica y la pendiente del tramo va a ser fuerte. Entonces, ¿por qué los clasificamos en rectangulares y no rectangulares? Por dos razones. Uno, porque aquí esto representa la profundidad hidráulica, porque ya no tenemos que buscar una sección rectangular equivalente. Las secciones irregulares se transforman a secciones rectangulares equivalentes, pero las secciones regulares no rectangulares se conservan en su sección. No hay que hacer esto. Así que esto no lo voy a transformar, solamente las irregulares se transforman a esto. Pero esto sigue teniendo una profundidad hidráulica, pero aquí a esto le llamamos Y, y al que esto le llamemos Y en este caso esto es igual a V entre raíz de GY. Esta definición solamente es válido aquí. ¿Por qué es válido aquí? Porque ¿qué le pasa a la profundidad en el canal? ¿Constante o variable? Mientras que aquí la profundidad es constante. Así que usted tiene que estar claro en qué es constante y qué es variable. Entonces obsérvese, esto es B, el ancho del fondo. Este es el talud lateral y esto es Y. ¿Qué pasa con la Y de aquí a aquí? Es constante, pero ¿qué pasa con la Y aquí y acá? Es variable. Así es que aquí yo tengo que decir que el número de Froude es igual a V entre la raíz de G de H, donde la profundidad sea variable. Entonces buscamos una profundidad equivalente para definir el número de Froude. Así que esta definición solamente es válida en un canal rectangular, esta es válida en cualquier canal, rectangular o no rectangular. Igualmente, ¿qué le pasa a esto? Yo puedo decir que Q es Q entre B. Aquí, ¿qué podemos decir? Que la sección equivalente Q es igual a Q entre T. Esto tiene un T aquí y esto tiene un T acá.
Pero ¿puedo usar esta definición aquí y acá? No, sin embargo ustedes son creativos y me dividen aquí el caudal entre el ancho de la superficie y sacan un caudal unitario aquí. ¿Por qué no puedo usar un caudal unitario aquí? Porque el ancho no es constante, el ancho es variable. Y han sido súper creativos, me han sacado disque T más B entre 2, ancho promedio y caudal total entre el ancho promedio, caudal unitario. Esto lo hicimos porque no estábamos trabajando aquí, estábamos trabajando en la sección equivalente. Bueno, esto no lo vamos a usar en este curso porque es una sección irregular y las secciones irregulares usualmente están no revestidas, así que no cumplen con las condiciones de canal prismático. Pero usted tiene que distinguir el alcance de lo que vamos a hacer aquí. Aquí solamente vamos a trabajar con canales prismáticos. Entonces, estas son dos simplificaciones importantes en canales rectangulares que no se pueden hacer aquí. Aquí tenemos que trabajar con el caudal total. Ya esto está prohibido. Sin embargo, como vamos a ver, esto es más simple que trabajar con esto. Y ustedes quieren simplificar las cosas y se les pasan la mano y simplifican donde no deben. Entonces, ya sabemos que no únicamente vamos a trabajar con secciones regulares, rectangular y no rectangular, y que nos vamos a limitar a estos tres casos, no son los únicos, cualquier otra cosa es válida, pero si usted ha aprendido a trabajar con esto, ya acá es un poco más matemático, más riguroso el análisis. Vamos a empezar entonces a hablar de profundidad en el canal. Entonces sería fácil. Bien, antes de definir profundidad tengo que hablar de pendiente, pero para hablar de pendiente tengo que saber de profundidad. Así que doy la definición y después la explicación. La pendiente del fondo puede ser favorable, puede ser horizontal o puede ser adversa. La pendiente favorable a su vez puede ser pronunciada o puede ser moderada. Y las pendientes moderadas a su vez pueden ser fuerte, crítica o suave. Generalmente en este curso nada más vamos a trabajar con estas cosas. Pero el que nada más trabajemos con esas cosas no significa que las otras no van a existir. ¿Okay? Entonces, para que sea fuerte tiene que ser favorable moderada. Para que sea crítica a su vez tiene que ser favorable moderada. Así que cuando decimos que la pendiente es suave, eso implica que es favorable y que es moderada. Muy bien. Entonces, tenemos que aquí está mi canal. Y voy a definir tres distancias. A esta le voy a llamar Y, que es la distancia vertical. A esta de aquí, que es perpendicular al fondo del canal, le voy a llamar D, donde este ángulo de aquí es Z. Así que este ángulo aquí es Z, y a esta distancia aquí vertical le voy a llamar H. Okay. Y tenemos aquí que D es igual a Y coseno de Z y H es igual a D coseno de Z, y eso es igual a Y coseno al cuadrado de Z.
Si la tangente de Z es menor o igual a 1/10, la pendiente será moderada. Y si la tangente de Z es mayor de 1/10, la pendiente va a ser pronunciada. En ambos casos estamos diciendo que la pendiente es favorable, es decir, que la elevación del fondo del canal disminuye en la dirección del flujo. Y si la pendiente del fondo la elevación del fondo del canal disminuye en la dirección del flujo, la pendiente es favorable. Si la elevación del fondo del canal permanece constante, la pendiente va a ser horizontal. Y si la elevación del fondo del canal aumenta en la dirección del flujo, entonces vamos a tener una pendiente adversa. Muy bien. Entonces, obsérvese lo siguiente. Si yo quiero la presión en este punto, voy a escribir tres cosas. ¿Cuál de las tres sería correcta? ¿La primera, la segunda o la tercera? La primera. Malo, malo, bueno. La tercera. Porque no es casualidad que esta letra A, ¿de dónde viene? ¿Cómo se mide la profundidad en un canal? La profundidad en un canal se mide perpendicularmente al fondo del canal. Pero si usted tuviera que ir al campo con sus instrumentos topográficos, ¿cuál de las tres distancias que tengo ahí sería la más fácil de medir? ¿Y, D o H? ¿Cómo que D? Y, porque usted agarra simplemente una plomada y tiene la dirección de la plomada. ¿Y cuál mide? ¿Usted mide cuál? La dirección vertical. Eso es lo que usted puede medir. Usted puede medir fácilmente la dirección vertical. Ahora vaya a su canal, busque la pendiente del fondo del canal, tire una línea perpendicular a la pendiente del fondo del canal y mida esa distancia. Usted demencia. Lo que usted puede medir fácilmente